verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro, no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre. Hay razón en lo que dices. Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria y tal vez por inocencia no la soñé gobernada por indignos de mi herencia. Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Por eso, al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte, le levantaron una estatua en nuestra patria. Y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica le han disminuido su esencia patriota y libertaria. ¡Ja! Si era el destino de los pueblos que liberó tu espada. Su mayor libertad es la de morirse de hambre, pisoteados por la bota norteña sobre la que nos alertaste. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Hoy acudimos a tu idea visionaria, al antiimperialista pensamiento de tu frente. Disculpa que te trate de tú, pero para ser mi libertador, tuviste primero que ser mi amigo. Grandioso capitán navegando hacia Angostura, con la cara mojada por el Padre Río. Jamás en la historia de la patria hubo tantos borrones sobre un papel escrito y el amor por el pueblo llevado a tanta altura. Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión, le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. Y mirando fijo el niño del escolar sin escuela, dijo: toma mis espuelas, que hay que jinetear de nuevo. Tú te vas de pueblo en pueblo a despertar a la gente, que alcen más y más la frente para merecer la gloria de hacer de nuevo la historia, liberando al oprimido. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Bolívar, en Virongo, allá por Barlovento, hay una placita con tu nombre y prohíben visitarla sin camisa. Para que veas que nuestras leyes las dictan los de frac y de levita en contra de los descamisados. Y se olvidan que yo usé camisa prestada cuando estuve en Santa Marta. Y lo peor es que a mi pueblo ya lo están dejando sin Bolívar. Lo están dejando sin dinero, carajito. Sin conciencia, libertador, sin conciencia. El pueblo en su engaño cree que la alta burguesía va a llevarte flores al Panteón Nacional cada aniversario de tu muerte. ¿Y entonces a qué van, pequeño compatriota? Asegurarse de que estés bien muerto, libertador, bien muerto. Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión, le saltaba el corazón por lo que está. En una narración de la historia de un niño que le habla a Bolívar y le cuenta cómo habían intentado borrarle de la historia, borrar la memoria, borrar la identidad, y cómo era posible, decía el niño, cuando digamos que lo más glorioso que ha tenido esta historia ha sido el pensamiento de Bolívar, y además nunca ha habido amor tan grande por el pueblo como el que hubo con Bolívar. Pues nada, comenzamos este programa con este preámbulo extraordinario del cantor Ali Primera, la canción bolivariana. Enséñensela a sus hijos, es hermosa,
que compartan este sentimiento que es importante en esta construcción, reconstrucción de nuestra identidad bolivariana. Para este tema hemos invitado a una mujer muy especial. Se trata de una antropóloga, investigadora, amiga, muy querida, muy hermosa en todos los sentidos, Cristian Vallés, que nos acompaña hoy en este análisis de lo que ha sido la experiencia, además reciente, del seminario del discurso de Angostura al Libro Azul, lo que significa para la historia, para la construcción de la identidad, para la reflexión permanente en busca de la defensa de la soberanía, de la integridad, de la nacionalidad y de la lucha por un mundo más justo. Cristian, tú participaste en un seminario reciente, extraordinario, que hemos recomendado la semana pasada, lo recomendamos aquí en el programa, que busquen el libro del discurso de Angostura, desde el discurso de Angostura al Libro Azul. Lo ha publicado CONATEL, lo publicó el presidente Nicolás Maduro en sus redes, y disfruten de todas las reflexiones. Estamos hablando de más de 50 investigadores, de todas las tendencias, de todas las visiones, maestros, profesores, antropólogos, sociólogos, juristas, politólogos que allí participaron. Cuéntanos esa experiencia. Sí, bueno, muchas gracias, Olga, muchas gracias a TVS. Fue una experiencia de verdad única, única desde su organización hasta su puesta, digamos, su ejecución final, ¿no? Porque fue una experiencia de producción de un evento, una experiencia intelectual masiva, en las que nos pusieron a muchos y a muchas a pensar al mismo tiempo en la relación que hay entre dos hitos importantísimos desde el punto de vista de la historia y de la construcción política de la Venezuela contemporánea. El discurso de Angostura, del libertador Simón Bolívar, y después el Libro Azul del comandante Chávez, ¿no? En ese evento nos pidieron, digamos, a los que participamos, producir un documento escrito. Y ese documento escrito se nos pidió, bueno, digamos, en un tiempo relativamente breve y con una extensión limitada a una, digamos, a una dinámica de trabajo en lo que importaba, lo relevante era justamente darle capacidad a al mayor número de personas posibles de participar en aquel movimiento, en aquella, yo creo que como experiencia única, ¿no? En el que el volumen, la cantidad, la escala de las voces que estaban siendo convocadas era tan colectivo como colectivo es todo este proyecto, ¿no? Entonces era ver cómo desde las distintas voces al final todos sumamos a un solo debate. Pero además que todos escribimos lo que estábamos allí, habíamos escrito nuestras ponencias, nuestros artículos. Cuando llegamos al sitio, el libro estaba impreso, ¿no? Y bueno, primero con una velocidad, en 72 horas lograron aquel fenómeno editorial de editar 50 y pico de trabajos en un libro además preciosamente diseñado, y que lo tuviéramos calientico todos impresos allí. Y entonces, bueno, los que estaban en la dirección del debate le decían a uno, y ahora tiene la palabra el profesor Ali López Borges, por citar a alguien, ¿no? Y el trabajo está en la página tal. Entonces todos habíamos escrito colectivamente el libro y lo estábamos leyendo también. Y por lo tanto se estaba produciendo una experiencia lectora, una experiencia cultural extraordinaria. Nos dio no solo la oportunidad de calibrar la calidad de nuestros intelectuales, digamos, nuestros maestros que estábamos sentados allí, oye, con gente súper admirada, respetada, sino también, como tú dijiste, desde distintas posiciones. Al ser una actividad del Centro de Estudios Simón Bolívar, por supuesto que el perfil histórico era el predominante, pero hubo toda clase de voces, ¿no? Territorialmente, o sea, ahí se expresó el país, ahí había gente de cualquiera de las regiones de nuestro país. Digamos, desde el punto de vista de las disciplinas de las que proveníamos, como tú lo señalaste, había historiadores, que fueron la mayoría, pero había poetas. Ahí estuvieron William Osuna. En el libro está un texto de Luis Alberto Crespo.
estuvo gente como Héctor Padrón, que también siendo investigador es poeta. Estaba voces como el profesor Adán Chávez, que tampoco se hizo presente, pero cuyo trabajo está en la publicación. Entonces, claro, incluso dentro del arco, digamos, de la investigación histórica, hay posiciones distintas y hubo abordajes distintos. La mayoría de las cuales efectivamente tendimos a comparar o a valorar, a poner en valor la relación dialéctica o la relación, digamos, política, ideológica que hay entre dos proyectos que, respondiendo a tiempos distintos, tenían un objetivo común, que es el de la suprema felicidad, finalmente. Este ejercicio, que además ha sido digamos, un ejercicio sostenido en el tiempo, en estos 25 años, porque digamos que la llegada del comandante Chávez, el traer nuevamente el proyecto histórico de Bolívar, implicaba volver a los pasos de Bolívar, volver a conocer a Bolívar, volver a estudiar y reflexionar sobre el pensamiento militar, el pensamiento constituyente de Bolívar, el pensamiento desde la visión de lo que serían las relaciones internacionales. O sea, esa cantidad de elementos ha sido una constante, pero ahora más que nunca, en que Venezuela ha sido tan asediada, estos ejercicios son bueno, son, digamos, un nivel de importancia que se pierde de vista, porque quizás el pensamiento que surja de estas reflexiones, de volvernos a ver a nosotros mismos y volver a revisar, por ejemplo, en el caso ahora de la reforma, volver a revisar el texto constitucional con miras a, digamos, seguir trabajando en esa idea de Bolívar de un código propio, va a ser un ejemplo para la humanidad, va a ser un ejemplo para el mundo. Tú como antropólogo, ¿qué consideras que ha sido el gran aporte de este ejercicio o el porqué de este ejercicio tan importante? Yo creo que hay tantas lecturas de ese ejercicio como personas estuvimos allí. Claro. Y ese es un valor. Claro, claro. Es el valor de la diversidad. Yo creo que ese es el gran logro, lo que se hizo patente, lo que se hizo, digamos, realidad. Todas aquellas personas leyendo y escribiendo sobre un tema en particular, pero además desde su subjetividad, desde cada una de las subjetividades y de las presuntas objetividades también. Porque recordemos que nosotros también estamos en este dilema de la ciencia positivista, que es un poco lo que yo abordé también en mi trabajo, en el que, bueno, estamos tratando de desprendernos de una mentalidad, que es la mentalidad heredada de la modernidad, del positivismo, del evolucionismo, en el caso de la antropología, el del creer que la historia es una sola, unilineal, y no necesariamente es así. Nosotros creemos en otras perspectivas. Nosotros tenemos aquí la idea, digamos, de el programa de hoy y algunos programas que vienen, es traer estas visiones. Hoy queremos tener la visión de la antropóloga. Cuéntanos en relación a nuestra identidad, a lo que tú reflexionaste como antropólogo, ¿cuál fue tu análisis, tu reflexión en torno a estos dos textos, a estos dos momentos históricos? Siendo, digamos, habiendo una relación clara, porque Chávez la manifiesta explícitamente, su proyecto en el Libro Azul abreva el árbol de las tres raíces, una de las cuales es la doctrina bolivariana. Por lo tanto, el chavismo como teoría revolucionaria tiene un brazo clarísimo en Bolívar, eso no lo tenemos que analizar, eso está dicho. Pero sin embargo, hay que entender también los contextos y los tiempos, y las capas múltiples, las complejidades que cada uno de esos momentos tiene. Bolívar, en su proyecto de Angostura, de constitución que lo que termina siendo el proyecto de constitución de Colombia, pues, ¿no? El discurso de Angostura, la constitución de Angostura, señala como valor supremo la igualdad. ¿Qué implica la igualdad en un momento como ese en que se está constituyendo por fin el Estado-Nación? En que no importaban las diferencias, o sea, para Bolívar las diferencias desprendidas, digamos, de lo que hoy llamaríamos las etnicidades o las diversidades culturales, tenían que ser superadas e igualadas alrededor de la educación. Digamos, Bolívar planteaba una educación que siendo, digamos, ya un paso, digamos, el hecho de creer que toda la población, toda tenía los mismos derechos, ¿no? Eso es, bueno, fabuloso porque venimos
de esclavitud. la más absoluta y abyecta desigualdad y de esclavitud y opresión y genocidio, ¿no? Entonces, claro, ese proyecto de igualdad que estaba expresado de una manera tan clara en la Constitución de Angostura, al correr del tiempo, se ve que sí, o sea, tú como abogada mejor que yo lo puedo explicar, es decir, el derecho a la igualdad no pasa por no reconocer la diferencia, sino que siendo todos diferentes tenemos igualdad de derechos ante la ley. Entonces ahí hay un cambio fundamental. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos de hoy, habiendo entendido que la diversidad cultural es un valor, habiendo superado esa parte, digamos, del positivismo y del evolucionismo, que entiende que todos los hombres veníamos de un mismo origen y todos teníamos un mismo destino, y que lo que estaban haciendo los colonialistas era acelerar el proceso para llevarnos al progreso, ¿no? Eso que ya está desmontado, y creemos en una historia multilineal en que cada pueblo tiene sus propios procesos y hay una conexión histórica, digamos, pero particularísima en cada uno de ellos. En el caso de la Constitución Bolivariana y del Libro Azul, ya se expresa que cada una de esas culturas y sociedades diferenciadas que habitamos en este territorio y por lo tanto tenemos la misma nacionalidad, siendo diferentes culturalmente, somos iguales ante la ley. Y eso es lo que nos da la Constitución del 99, una sociedad que se reconoce multiétnica y pluricultural, que reconoce derechos a los pueblos indígenas, que por supuesto, y es uno de los reclamos que se hacen ahora, o que se han hecho desde hace mucho tiempo, pero que ahora a partir de la reforma, las sociedades, las comunidades y las organizaciones afro-venezolanas, afrodescendientes en Venezuela, quieren también, digamos, que se exprese su reconocimiento taxativo, ¿no? en la Constitución, pero aunque no esté taxativo, está claro que nosotros nos reconocemos multiétnico y pluricultural, e incluso el preámbulo de la Constitución, el artículo 100 de la Constitución señala la interculturalidad como un principio y por lo tanto con un conjunto de valores que se desprenden de allí. Nos vamos a tener que ir a un corte y continuamos con... Continuamos en La Balanza con nuestra querida investigadora, antropólogo, Cristian Valles. Bueno, estábamos comentando algo muy importante, que ha sido el recorrido que hiciste desde el discurso de Angostura al Libro Azul y lo que ha quedado de alguna manera reflejado en la Constitución del 99, ese pacto político del 99. Ciertamente hablabas de algo muy importante, yo creo que vamos a aprovecharte porque ese es también tu área de investigación, que es el tema de la interculturalidad. Tú lo mencionas, ciertamente ha habido un desarrollo progresivo desde Bolívar a Chávez con el tema del reconocimiento de la diversidad. En Bolívar la abolición de la esclavitud fue un paso fundamental para el reconocimiento de las diferencias en busca de la igualdad, eso que tú llamas la igualdad material. Y Chávez, por supuesto, fue uno de los grandes, digamos, de los que más se preocupó en que eso quedara plasmado, que la mayor diversidad posible participara en el debate de la constituyente, presentara propuestas y todo el pueblo lo aprobaba. Pero ciertamente el tema de la interculturalidad era un primer paso que se daba, ha quedado mucho que hacer. Con el tema de los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, queda mucho todavía que hacer porque nos ha costado homologar, por ejemplo, temas como la jurisdicción indígena. Así es. Que nos cuesta porque desde la visión occidental no hemos diseñado mecanismos para homologar las decisiones que ellos toman en su jurisdicción indígena, por ejemplo. O sea, yo creo que ahí, en ese sentido, esta es una oportunidad de oro a lo mejor para avanzar en la reforma. Quizás sea uno de los temas interesantes para avanzar y, como dice el presidente, hay muchas cosas que pueden quedar para el reenvío a la ley, ¿no? A los legisladores. Como muchas normas que están en la Constitución, pero ciertamente seguir profundizando en el tema de garantizar la interculturalidad, el diálogo necesario que debe haber, el respeto a las diferencias, porque si algo nos
permite, digamos que defendernos del neofascismo, de las nuevas formas de fascismo que estamos viendo, del neonazismo, del sionismo, es precisamente reconocer las diferencias y aprender a amar la diferencia como un rasgo cultural que nos integra. Háblanos un poquito de ese tema. Sí, bueno, en primer lugar, la interculturalidad, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que la vacuna sistémica, continua, contra el fascismo, contra toda forma de racismo, de supremacismo y de segregación, es entender las sociedades interculturalmente. Nosotros avanzamos tantísimo con la Constitución del 99 en esa materia, desde el punto de vista de las normas, impecablemente. Incluso la legislación posterior que se ha hecho, el desarrollo legal que se ha hecho en torno a los pueblos y comunidades indígenas, al patrimonio cultural indígena, a la defensa de las lenguas indígenas. En el caso de los pueblos indígenas, no estoy hablando ni de los pueblos afrodescendientes, ni campesinos, ni mestizos, sino en el caso de los pueblos indígenas es notable. Ahora, eso de allá para acá, o sea, ¿cómo es eso de intercultural? Porque, digamos, una cosa es que tú blindes la norma o que desarrolles las normas que garantizan la coexistencia y no la asimilación, que era lo que estaba previsto en la Constitución del 61. Ni la tolerancia, porque la Constitución del 61... despreciable. La Constitución del 61 decía que se iban a ir asimilando progresivamente a la sociedad nacional. Es decir, iban a dejar de ser quienes eran para ser unos ciudadanos venezolanos más, ¿no? Eso es lo que se modifica con la Constitución del 99 y es un cambio, pero de verdad revolucionario, es de verdad radical. Ahora, ¿cómo ha sido la convivencia? Porque el tema no solo es la ley, sino su expresión en las relaciones sociales. ¿Cómo nos hemos relacionado en este tiempo? Evidentemente hay una visibilidad que no tenían antes los pueblos indígenas o las sociedades o las organizaciones afrovenezolanas e incluso algunas manifestaciones societarias muy particulares que pudieran asociarse con poblaciones criollas o mestizas o híbridas, o sea, hay muchas maneras de denominarlas, ¿no? Se ha hecho visible, e incluso a través de algunos reconocimientos que se les han otorgado. Pero la verdad es que el relacionamiento todavía no es intercultural. Tú hablas, por ejemplo, del tema de la legislación, está el tema de la elección, del ejercicio de los derechos políticos también, el padrón electoral, las circunscripciones electorales. ¿Cómo se está moviendo eso? Porque realmente una sociedad intercultural no se agota, por ejemplo, en el reconocimiento del derecho a la lengua, o a que la educación sea concebida desde una visión distinta a la de las clases regulares y de la escolaridad, digamos, que nosotros asumimos en las poblaciones urbanas o en las poblaciones rurales de población criolla. Se trata de que nosotros también nos eduquemos en esa diversidad cotidianamente. Y yo creo que eso es lo que no... la interculturalidad exige, digamos, un comportamiento y una dinámica que es recíprocamente compleja entre todos los distintos componentes. Y educarnos para respetar esa diferencia, para valorarla, para apreciarla, es justamente lo que no está sucediendo. No lo digo solo en el caso venezolano, lo digo en ese contexto amplio del que tú te estás refiriendo, las formas de neofascismo que nosotros estamos presenciando, el avance de la ultraderecha mundial, el desprecio del sionismo, por ejemplo, por la vida del pueblo palestino. ¿Eso qué es? Eso es una sociedad que está educando educando para que el otro diferente tenga el mismo valor que tienes tú. ¿Qué es el aprecio por la vida? Porque digamos, haciendo una comparación que nunca es elegante, pero que es necesaria quizás metódicamente para valorar algunas cosas. No solo es si analogamos el comportamiento de los sionistas ahorita con el comportamiento de Hitler, no, es que la condición que está subyaciendo detrás de ambos es el supremacismo, claro. Es el desprecio por el otro y el creer que tus valores, tu modo de vida, incluso racializada, que no entiendo por qué, porque sabemos que eso no tiene ahí eso no es un componente, eso es una construcción. O
Eso es una construcción artificial, el tema del antisemitismo o no, acomodaticio. O sea, es semita el que yo digo que es semita, además. Esa expresión tiene un correlato que en el caso venezolano está expresado en los valores de la ultraderecha. ¿Qué es lo que encarnó el chavismo, por ejemplo, volviendo a lo societario y a lo identitario, y a la Constitución? La Constitución nos dio un símbolo de unidad. Todos nos sentimos representados en la Constitución del 99. Y cuando digo todos, es incluso los que la adversan. Es decir, la Constitución se convirtió en un símbolo poderoso que reunió a unos en torno a ella a favor y a otros en torno a ella en contra. Igual que el propio Chávez es un elemento de identidad cultural y es un símbolo poderoso de nuestros tiempos. Amarlo u odiarlo, es decir, apoyarlo o no apoyarlo, adversarlo, partió las aguas. Entonces, cuando hablamos de la Constitución, estamos hablando no solamente de un conjunto de leyes, estamos hablando de un símbolo identitario poderosísimo en la que nos sentimos reencarnados, que cuando salimos en su defensa la levantamos, que lo cargábamos en la cartera, la cargamos todavía en la cartera, y cuando alguien quería venir a decirnos, a ponerse, decíamos, ya va, la Constitución dice que yo tengo derechos. Es decir, hubo una actitud colectiva en torno a lo que es una Constitución que trasciende el tema legal. Igual que lo intercultural trasciende el tema legal. Es cómo eso se expresa siendo un pacto político y un pacto social en las relaciones cotidianas de la gente. Y yo creo que este pueblo no solamente conoció, no sé si en su totalidad, pero por lo menos parcialmente en lo que le tocaba esa Constitución, reclama su continuo cumplimiento y la convirtió en un elemento de poder popular. Así es. O sea, hay un poder popular porque la gente se empoderó de su pacto social. Y la degradación de las relaciones es lo que ellos han intentado hacer durante, digamos, de esa concepción de que la Constitución no se cumple, de que aquí nadie respeta las leyes, ese horadar, ese goteo de descalificaciones continuas sobre lo que este pueblo es, si somos desdentados, come gorgojos, todo lo que nos han dicho, ¿no? Chavista, horda, todas esas descalificaciones lo que van es reforzando las posiciones que tienden a la polarización, y mientras más polarizados estamos, no desde el punto de vista político electoral, sino desde el punto de vista societario y cultural, es cuando aparece esa fractura en la que tú empiezas a sentir que el otro no merece vivir o no merece compartir los mismos derechos que tú porque es inferior, porque es dependiente, porque es subordinado o porque históricamente su papel debería ser el de esclavo o servil, ¿no? Entonces esa búsqueda de la igualdad, que sigue siendo una angustia profunda en la sociedad venezolana, y yo creo que es una voluntad clara del gobierno, la superación de las desigualdades en nuestro proyecto, pasa también por lo que es superar, dejar atrás, aunque yo no creo mucho en eso de atrás y adelante, pero sí superar formas y percepciones y sensibilidades, subjetividades que nos llevan justamente a creernos superiores a otro o hacer juicios de valor anticipados sobre lo que un determinado sector de la sociedad representa. Y en ese sentido, tanto Bolívar como el comandante Chávez nos dejaron, digamos, elementos para que nosotros aterrizáramos nuestra existencia, nuestra identidad, precisamente para nunca caer en ese absurdo del supremacismo o de alguna, digamos, alguna condición privilegiada que te haga pensar que tú mereces y que otro no merece. Es profundamente humanista el pensamiento de Bolívar, profundamente humanista el pensamiento del comandante Hugo Chávez. Así es. Y eso es precisamente la bandera que nosotros estamos levantando precisamente ahora que vamos hacia la reforma constitucional. Pero sobre este tema de la reforma quiero hacerte algunas preguntas, ya será en el próximo.
Continuamos en la balanza con nuestra invitada especial de hoy. Se trata de la antropóloga e investigadora Cristian Valles. Conversamos, veníamos conversando de esa relación que hay del discurso de Angostura, el libro azul del comandante Chávez y la reforma que está en puerta. Uno de los temas que, que planteó con mucha fuerza Simón Bolívar en Angostura fue precisamente el que reflexionáramos sobre qué tipo de norma, qué tipo de código teníamos que pensar para Venezuela. Ciertamente él siempre insistió en uno y otro momento en que él habló como constituyente, como legislador, siempre hablaba de desarrollar códigos que se parecieran a nosotros mismos. Él habló, además usó la palabra funestos, sobre los códigos de Europa, de Estados Unidos. Hubo un momento en que incluso Bolívar habló de que sería mejor para Venezuela incluso usar el Corán y no los códigos occidentales que utilizaban, pues, digamos, en Europa y en Estados Unidos. En este momento, tú lo has dicho, nuestra constitución fue una constitución avanzada que dejó, digamos, unos cimientos importantes para el proyecto histórico, para traer de vuelta a Bolívar y para darle, aunque tú hablas de que no hay una continuidad lineal en el tiempo, ciertamente hay continuidad del proyecto de Bolívar. Cómo no, eso sí hay. Hay continuidad del proyecto histórico y está aquí plasmado, pero ya es el momento de adaptar ese pacto político, ese pacto social a los nuevos tiempos, porque lo que hemos vivido no es cualquier cosa. Son 25 años de agresiones de todo tipo, que la hemos vivido tú y yo y todo el pueblo venezolano, y las conocemos y las hemos padecido directamente. Sobre todo lo que ha sido, digamos, los últimos 12 años después de la muerte del comandante Chávez, cuando empieza una agresión mucho más feroz, sobre todo con la guerra económica. Queda mucho de eso que recoger e incorporar. Tener un código mucho más adaptado a cómo nos vemos nosotros como sociedad. Y uno de los puntos que plantea el presidente Nicolás Maduro, que plantea para el debate, es qué tipo de sociedad queremos, cómo nos vemos como sociedad, cómo nos debemos ver, o sea, qué parte de esa construcción identitaria tenemos que abordar, digamos, desde tu reflexión como antropólogo en este nuevo debate. Es difícil porque él lo ha planteado además en orden de la integralidad. Entonces, en las distintas comisiones y las distintas líneas estratégicas que él ha fijado, está, por ejemplo, el de la superación de la modernidad, el de la nueva modernidad. O sea, y en eso es absolutamente bolivariano. Volvemos al tema de la originalidad de nuestras instituciones y la originalidad de nuestras legislaciones. Pero en un mundo tan interconectado como el de ahorita es como muy difícil identificarse. Hay algunos rasgos puros en alguna parte que digan, porque de eso es que se alimenta el supremacismo, ¿no? Y para nosotros justamente lo múltiple, y de ahí la experiencia esta de todo el mundo leyendo, vuelvo a rescatar eso, es complicado. Porque es ver justamente que de un mismo tema hay tantos puntos de vista que sintetizar eso en una sola norma y que nos ampare a todos debe tener una amplitud tremenda. Claro. Que es la dificultad de hacer constituciones, por eso no se hacen tampoco todos y llegar a los una días. síntesis de cuáles son los rasgos de la identidad que sí tenemos que garantizar que nos Por eso definan. el abanico tiene que ser tan ancho como las diferencias que nosotros reconocemos. O sea, porque lo que no puede suceder, y yo no creo, yo creo que ahí sí es irreversible, digamos, la revolución bolivariana es irreversible. O sea, a mí me cuesta mucho ¿Crees pensar... que estamos en el punto del no retorno? Eso espero, o sea, es mi esperanza, mi fuerza, mi lucha, ¿no? De que estemos en el punto ya de no retorno, sí, yo lo creo firmemente, porque es difícil que este pueblo masivamente empiece a despreciarse a sí mismo. Hasta ahora lo han logrado... Que un sector. No, pero incluso el tema, te lo hablo así, el tema de clase. O sea, que los sectores populares empiecen a empoderarse empiecen a despojarse del poder que nos dio la Constitución. Es decir, todo el poder para el pueblo. Eso es impensable. Pero es que
ellos lograron horadar una parte de esa convicción profunda de que nosotros estábamos empoderados con esa burla justamente del Comegardó, tú tienes patria pero no tienes papel toalé. Ese fue el juego, eso fue parte del juego, o es parte del juego de la guerra multifactorial, la guerra simbólica, la guerra cultural, el que tú sientas que debes despreciar el proyecto que te dio protagonismo para invisibilizarte una vez más en aras de seguir un liderazgo cuyo valor es que son familias encumbradas, de apellidos notables, según esa escala de valores, y que son ricos de cuna, no necesitan el poder político para enriquecerse ni para beneficiarse. Esa es la justificación. Esa es la justificación ideológica, desde la derecha. Entonces, lo que resulta impensable, sin embargo sucede, ¿no?, en eso que llaman el desclasamiento, que una gente se aliena tanto que empieza a despreciarse a sí misma y dice, no, es que el valor que yo quiero es el que encarna este otro proyecto. Pero eso está alejado de lo que es realmente tus intereses, lo que son los intereses de clase y los intereses, y ahí me voy con un tema que es muy interesante y sobre todo que tuvo un desarrollo muy importante a finales del siglo XX, que es el de la cuestión étnico-nacional. Es decir, hubo un desarrollo muy importante en la antropología, sobre todo en la mexicana y en la centroamericana, y en parte en la suramericana, a finales del siglo XX, que tenía que ver justamente con el traslado de los estados burgueses que nosotros hemos conocido y manejado y el tránsito hacia nuevas formas de Estado-Nación. El caso del Estado plurinacional de Bolivia, por ejemplo. Ese es un modelo constitucional que nosotros debemos ver, es posterior a nuestra Constitución del 99. Incluso las reflexiones que se produjeron en su momento en Ecuador en relación con el tipo, que es no solamente el Estado multiétnico y plurinacional nuestro, multilingüe, que es lo que reconocemos nosotros en el preámbulo de nuestra Constitución, sino ya formas incluso de generación de instituciones que responden a otros pensamientos, a otras lógicas. Yo creo que nuestra Constitución, a pesar de tener 5 poderes públicos, todavía respondió a una lógica, digamos, del funcionamiento heredado del siglo XVIII, ¿no? Del derecho francés, bueno, y a pesar de lo original, porque yo defiendo esa Constitución a muerte, ¿no?, la Constitución del 99, sí creo que cuando el presidente habla de los nuevos valores, de los nuevos principios, del empoderamiento de las comunas, o sea, de abrir realmente los campos del poder comunal y del poder popular en otro orden, responde a esas visiones de Estado que no son los estados burgueses. O sea, definitivamente quizás esa sea, pero estoy especulando, absolutamente parte de lo que debemos revisar. El tema de lo étnico nacional, viéndolo desde la antropología, y la expresión, digamos, institucional, legal y relacional que tiene ese sentido de interculturalidad y de plurinacionalismo. El presidente Nicolás Maduro, cuando presenta el proyecto de reforma de la Asamblea Nacional el 15 de febrero, que coincidía con los 206 años del discurso de Angostura, él llamó a que esas reflexiones del libro, el discurso de Angostura, al libro azul, se maximizara y llegara a las escuelas, los liceos, las universidades. Yo pregunto, porque es que uno de los temas es que yo creo que nosotros hemos sido muy tímidos en formar a nuestros niños y jóvenes en el espíritu bolivariano. Dime tú tu reflexión, porque es que a mí me angustia que yo creo que en estos 25 años hemos sido muy tímidos, porque bueno, nos han acusado de que queremos ideologizar, que queremos adoctrinar. Claro que queremos ideologizar y queremos sembrar la doctrina de Bolívar, porque si algo nos diferencia de otros pueblos, otras naciones, es precisamente lo doctrinario, el espíritu de Bolívar, pero nuestros niños no pueden seguir formándose para ser parte del sistema que replica la opresión, que replica, digamos, un modelo contrario al espíritu bolivariano. ¿Qué mensaje tienes tú, qué reflexión tienes tú en ese sentido? Porque el presidente pidió
que se trabajara, y lo he pedido muchas veces, que se trabaje con los niños, con los adolescentes, porque el tema bolivariano es un tema de identidad que nos va a permitir mantenernos en el tiempo y garantizar el futuro para otras generaciones. Yo te voy a poner un ejemplo que me parece espantoso. Es algo que yo vi hace ya varios años en un ascensor, en una clínica, en un hospital. Estaba entrando la señora con su hija adolescente, y la señora estaba recriminando a la hija, y le dijo, bueno, le dirás a tu profesora que me llame, porque por esto no te puede raspar, tu bandera tiene 7 estrellas. Es decir, aquí estaban coexistiendo todavía 25 años después, y eso se entiende porque los procesos culturales, los procesos sociales son lentos, entonces las legislaciones van a un ritmo, pero las transformaciones van a otras, incluso en sociedades que asumen un proyecto revolucionario como es el caso nuestro. Una revolución realmente es la transformación absoluta. Sin embargo, el propio presidente Chávez nos decía, esta es una revolución democrática, ¿no? Participativa y protagónica. Por lo tanto, el asumir el protagonismo popular, cuando tienes todavía estas contradicciones anidadas en la misma sociedad, ellos no tienen ningún problema en decirle, dile a tu, sobre todo cuando tienen mucho dinero, que era el caso, ¿no? A tu maestra que me llame porque tu bandera tiene 7 estrellas y no te puede raspar porque tú pusiste 7 y no 8 en el examen. Es que ellos hacen lo que les da la gana, y nosotros estamos intentando gobernar para todos. Entonces es mucho más difícil el que tiene el gobierno. ¿Cómo es que dice el refrán? Es más fácil pedir el agua que darla, una cosa así. Ajá, cuando se hace una oposición con ese nivel de impunidad que yo debo decir, en muchos casos, creo que nos han entrampado en el discurso de la dictadura, del totalitarismo, del autoritarismo, del comunismo. Entonces nosotros nos hemos ido, nos replegamos para garantizar justamente el que ellos tengan su derecho a la libre expresión, a pesar de que nos acusan de no tenerla y de perseguirla a nosotros, ¿no? Entonces hay una, no sé si el ejemplo quizás sea el más claro, pero lo que quiero es rescatar la dificultad que hemos tenido efectivamente para establecer una educación distinta en los valores que son valores, digamos, de solidaridad, de humanidad, de además, comprensión. O sea, nosotros ni siquiera estamos educando para el egoísmo, ni para el sectarismo. Lo que plantea el presidente Chávez en el libro azul y en la Constitución del 99 y Bolívar en Angostura era la igualdad, la solidaridad, el bien común, la suprema, vuelvo otra vez a decir, la suprema felicidad social. Así es. Era para todos, no es para un sector nada más. Ahora, el que tú le tienes que compensar la deuda histórica, y en eso Chávez era muy claro, es al desfavorecido. Claro. Para ver si en medio empareja la cosa, ¿no? Pero obviamente se tarda más de una generación en emparejar esa enorme deuda social de 500 años acumulada. Claro. Entonces en 25 no se resuelve un problema de 500. Igual que simbólicamente no la podemos compensar cuando tú tienes una mediática y un poder, una hegemonía cultural que te avasalla todos los días. Y no te avasalla nada más a través de las redes sociales o a través del cine, a través de los libros que te lees, a través de la ropa que te pones. O sea, nosotros estamos combatiendo a la hegemonía del capital. No es una cosa sencilla. Yo creo que este pueblo ha mostrado una y otra vez no solamente su resistencia, su amor, porque no es que estamos nada más aguantados, estamos también en ofensiva. O sea, hemos estado en ofensiva, hemos estado a la defensiva, nos han querido poner, pero nosotros hemos estado también a la ofensiva, intentando superar nuestras propias falencias, porque ninguno de nosotros fue educado en los valores de la Constitución bolivariana. Es decir, generacionalmente todavía nosotros respondimos a una educación que es preconstitucional. Que era cuando querían diluir a Bolívar y querían... Por ejemplo, en el que era una cosa del 24 de julio, Bolívar era una cosa, del 24 de julio, una cosa, cosificado, o sea, no era humanizado, era una cosa que salía el 24 de julio y el 17 de diciembre, y el 24 de junio en la batalla de Carabobo.
¿Que había bolivarianismo? Yo creo que sí había un bolivarianismo, pero ese bolivarianismo fosilizado. El Bolívar de hoy se parece a cada uno de nosotros. O sea, hemos sido capaces de generar una subjetividad y por lo tanto una particular relación con Bolívar cada uno de nosotros, que no pasa nada más por lo escolar o por lo académico o por lo formal. Yo recuerdo una cosa que se llamaba Acervo Histórico de la Nación, que salía en el Panteón Nacional y te llevaban y te traían. Yo creo que ahí se ha producido un quiebre, que ya el pueblo venezolano no tiene el Bolívar fosilizado. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en historia, en el caso del empoderamiento de la gente con la historia, es formidable. Ojalá eso que hemos tenido en el campo de la memoria y de la historia pudiese trasladarse también, digamos, a otro tipo de actuación, mucho más general. Chávez fue un vocero extraordinario en esa materia, pero también tenemos, y hay que reconocerlo, ¿no? un desbalance, digamos, cierta desconexión, cierta incoherencia, ¿no? De pronto entre los fenómenos que se han ido identificando como lesivos a la identidad y a la memoria del pueblo venezolano, el propio proyecto revolucionario y de pronto algunas otras situaciones que ahorita estoy tratando de recordar que parecieran contradecirlas, ¿no? Pero yo creo que vamos avanzando. Así es. Vamos avanzando. Cristian, nos tenemos que ir. Yo agradezco muchísimo esta reflexión de Cristian Valles, que nos acompañó, antropóloga, investigadora. Espero volver a tenerte pronto. Quiero darle también más espacio estas semanas que vienen a otras visiones sobre este mismo tema que yo creo que es fundamental. Yo me despido, pero considerando lo que tú dijiste, me queda como reflexión que es ahora o nunca. Estamos en un momento de la historia, en el punto del no retorno, es ahora o nunca que los cambios tienen que realizarse, porque si permitimos que a nosotros nos arrope esta nueva corriente fascista, neofascista, sionista, que en el mundo entero está emergiendo, en muchas partes del mundo, está emergiendo, la humanidad y Venezuela corre un gran peligro. Entonces, es ahora o nunca que formemos bolivarianos desde pequeños, es ahora o nunca que adaptemos esta Constitución a los nuevos tiempos, es ahora o nunca que se consolide el punto del no retorno del proyecto de Bolívar. Y estamos convencidos de que vamos a la gloria, como decía Simón Bolívar. Gracias, Cristian, por tenerte a ti, hermosa, brillante. Y bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado hasta el martes que viene.